La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos brinda. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en El Espaillat 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. La iglesia se reúne todos los domingos desde las 9 de la mañana en la escuela bíblica. Estamos estudiando los profetas menores. El tema principal es Dios habla en tiempos difíciles. Dios habla en tiempos difíciles. Ya hemos estudiado algunos de los profetas menores como Abdías, como Amós. Estamos estudiando a Oseas actualmente. Y son unas clases impresionantes. Ahora estamos entendiendo mejor el Evangelio. Mire, la manera de entender mejor el Evangelio es entender los profetas, los escritos proféticos. Así que nosotros, antes de entrar en el Evangelio, estamos estudiando los profetas menores desde la perspectiva de cómo Dios habló en esos tiempos difíciles y también cronológicamente. Los domingos a las 11 de la mañana comienza nuestro servicio de acción de gracias para toda la iglesia. Acción de gracias y evangelístico. Fíjense que yo no suelo decir cultos evangelísticos porque todos nuestros servicios son evangelísticos. Es para anunciar el evangelio, es para anunciar a Jesucristo. Entonces, todo el que viene a nuestro servicio se va a llevar el mensaje de salvación, porque lo que buscamos es comunicar las verdades del Evangelio de nuestra salvación. También nos juntamos los martes en verdades bíblicas a las 7 de la noche y los jueves en nuestro servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Los jóvenes se juntan a las 5:30 de la tarde cada sábado. Este sábado hay una actividad en la iglesia de Villaverde, la iglesia central de Villaverde. Así que les recuerdo a todos los pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana de acudir allí a esta actividad de entrenamiento para plantadores de iglesia. Así que tendremos un gran evento allí. Bien, vamos a lo que vinimos y hoy vamos a hablar de el Evangelio en la adoración. Este es un tema bastante, hay que desmenuzarlo, porque se tiene un concepto totalmente diferente y muy variado. Cada quien opina de manera diferente con relación a este tema de la adoración. Y cuando hablamos de la adoración es básicamente lo que estamos haciendo en todas las iglesias. Antes, hace 20, 30 años, se trabajaba con servicios de cantos o culturales, y también se trabajaba con himnos devocionales, con himnos especiales o himnos devocionales. En las iglesias se usaba esto de culturales y devocionales. Bueno, hay algunas iglesias que todavía sí lo siguen usando. Y esto desde hace más de 100 años ha traído grandes debates. Digo hace más de 100 años porque hace 400 años empezó a introducirse, después de la Reforma Protestante, empezó a introducirse algunos instrumentos en las iglesias de adoración a Dios, en los lugares, en los templos de adoración. Y como el órgano, por ejemplo, se fue introduciendo, luego maracas, luego panderos. De hecho, el pandero tiene un matiz cristiano evangélico. Se introdujo la tambora, se introdujo la tumbadora,
En las regiones más remotas de los campos se introdujo la marimba, y a medida que el tiempo ha ido pasando se han ido introduciendo más instrumentos y la musicalización se ha ido adaptando dentro de las iglesias. Pero esto consigo también ha traído un debate. El debate es con qué música se debería adorar a Dios o con qué ritmo se debería adorar a Dios. Y esa es una discusión de nunca acabar hoy. Algunos aceptan, quieren la música tradicional, la música, esa música de antaño, esa música que fue formada, esos himnarios de gloria, y otros apelan mejor por la música contemporánea, la música que se toca el día de hoy, que ha cambiado de estilo y ha cambiado de forma, el worship, le llaman el worship. Y esto ha traído debate entre cantantes, músicos y conocedores de la materia. Pero aquí surge un cierto problema que quiero comunicarlo de la manera más pausada posible, porque esto puede traer cierto debate, de decirlo de alguna manera. Por ejemplo, muchos en la música piensan que, particularmente yo creo que los músicos deben ser muy cuidadosos en este aspecto, porque pueden llegar a pensar o a creer que la música se vuelve imprescindible en el servicio de adoración a Dios. Y esto lo digo, la música no es imprescindible para el culto de adoración a Dios. Una persona en su casa puede adorar a Dios y Dios puede bendecirlo derramando su Espíritu Santo allá en su aposento, en su habitación. ¿Cuántas veces no hemos recibido confirmación del Espíritu de Dios mientras oramos, donde no hay música, donde lo único que hay es silencio? Pero esto puede malentenderse en las congregaciones, que si no hay música, entonces el servicio no se va a dar, la reunión no se va a dar. Y esto es una falsedad en la que hemos entrado el día de hoy. La música no se vuelve imprescindible. Claro, es bueno tener música, adorar a Dios con pandero, porque así lo expresa de hecho los salmos, Salmo 150, que nos manda a alabar a Dios con todo tipo de instrumento. Pero el creer que si el instrumento no está, entonces no se puede adorar a Dios, ahí es donde surge el problema el día de hoy. Muchos músicos han creado, sobre todo los músicos y cantantes, han creado la percepción, se han creado la impresión de que Dios no está presente si no hay música. Y Dios no... esto es algo que debemos detenernos y analizarlo bien, porque o adoramos al Dios de la música o adoramos al Dios eterno. Entonces, la alabanza, muchos también piensan que la alabanza es más posible con música que sin ella. Y esto también es un error. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios quiere alabanzas de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice ahí, cuando está hablando Jesús a la samaritana, que está hablando de adoradores con música. Está hablando de gente que se entregue de corazón. Y tales adoradores es lo que Dios busca. Adoración sincera, adoración simple. De hecho, es lo que se traduce allí. Adoración verdadera es adoración sincera, adoración simple. ¿Ok? Gloria a Dios por la música el día de hoy, pero cometemos el error de pensar que si no hay música, entonces Dios no está. Y esto pudiera hacerse mal entendido y hay que explicarlo de manera correcta. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que, ¿qué es lo que realmente se está cantando el día de hoy? Y a esto también sí debe prestársele atención. Porque nosotros, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, somos linaje escogido de Dios, somos real sacerdocio de Dios, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Y todo esto para un solo objetivo, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo en Colosenses dice que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reinado de su Hijo amado.
Por lo tanto, lo único que debe salir de nuestra boca debe ser esto que Dios hizo en nosotros. Y eso que Dios hizo en nosotros a través del Hijo es lo que se llama evangelio. Una vez más lo repito. La adoración que exalta a Dios es la adoración que comunica las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que se llama evangelio. Recordemos que el evangelio es la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Que Jesús vivió, que Jesús murió y que Jesús resucitó y vive para que nosotros hoy podamos vivir la vida de Cristo. No solo vivir la vida, vivir la muerte y vivir la resurrección de Jesucristo. Eso es el evangelio, esa es la buena noticia, que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y por el sacrificio, por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, hoy tenemos vida juntamente con Él y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es el evangelio. Bien, entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿qué cosa es lo que tenemos que comunicar? Pues el evangelio en nuestras canciones, hermano. Y aquí hacemos un stop para poder analizar un poquito. Lo que se está cantando hoy desde los altares de Dios es el evangelio. Lo que se está ministrando a las vidas el día de hoy es el evangelio. Bueno, si nos ponemos a hacer un análisis de todas las canciones que escuchamos, lamentablemente no es el evangelio lo que se está comunicando. Y me duele decir esto por estos medios, pero esa es la gran verdad. Se está cantando mucho al humano, al ser humano. Se ha mezclado lo que es el evangelio con el desarrollo personal, la motivación personal. La motivación de decir que tú puedes, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú tienes el poder, que tú eres hijo del rey. Eso no es el evangelio, amados. Eso no es el evangelio. Por eso yo me remito a la palabra de Dios para que nosotros otra vez demos unos pasos atrás y retomemos y miremos qué es lo que se está cantando. Me gusta escuchar aquellas canciones de Mamerto Martínez, de Rafi Colón, porque ellos de alguna manera buscaban conectar al pueblo con la Biblia. En sus canciones era la Biblia, eran historias bíblicas que llevaban al pueblo cristiano. Y uno se deleitaba, pero a la vez aprendía de la palabra de Dios y conocía más a Dios por medio de lo que cantábamos. Pero hoy no pasa eso. Hoy se quiere instar al hombre a que puedes crecer en tus emociones, porque de hecho la mayoría de las canciones que se está cantando en los altares de Dios son emocionales. ¡Wow! Son canciones emocionales que levantan el ego, que levantan las emociones y que no te confrontan con tu pecado, sino que lo que hacen es entender tu posición emocional en la que te encuentras. Te sientes abatido, puedes levantarte, te sientes deprimido, puedes caminar. Es decir, no se ve la presencia de Dios en este tipo de canciones, pero se ve una fuerte carga emocional. Y con esto tampoco se está comunicando las verdades del evangelio. Y debemos entender una cosa, que el evangelio es prioridad. Usted y yo hemos sido llamados, como lo dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 15, le dice, óigame, en cuanto a mí, yo estoy presto para anunciar el evangelio. En ese capítulo 1 él le comunica, yo he querido ir, lo que pasa es que he sido estorbado, pero tengo el deseo de ir a Roma, de ir pronto a Roma, de hecho le dice en el verso 15, de ir pronto para anunciarles el evangelio, para anunciarles la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Hay salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, el cantante debe convertirse en un cantante evangelístico. El predicador debe convertirse en un predicador evangelístico.
el maestro debe convertirse en un maestro evangelístico. El que da los anuncios en la iglesia debe convertirse en alguien que da los anuncios evangelísticos. Es decir, hasta dando los anuncios en la iglesia, hermanos, debemos llevar el mensaje de Jesucristo. Sí, eso es lo que quiero decir. Que cualquier persona que se pare ahí a dar un anuncio o a hablar algo, cuando tome el micrófono para hablarle a las personas, siempre debe ser el evangelio como una prioridad. El evangelio de Jesucristo como una prioridad. Y eso es lo que se ha perdido hoy en este mundo tan globalizado y tan comunicado, que a veces perdemos el enfoque de cuál es el llamado que el Señor nos hizo. Entonces, nosotros estamos compelidos, estamos obligados, estamos siendo empujados, hermanos, a anunciar las verdades de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Primera de Corintios 1:23, el apóstol Pablo recuerda algo que pasó en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, Pablo tiene una confrontación con dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Y allí Pablo se pone a discutir filosofía con ellos. Y el texto dice que algunos pocos, la mayoría se fue y lo dejó, no quisieron escuchar a Pablo, y algunos pocos aceptaron el mensaje que Pablo llevaba. Entre ellos estaba el areopagista y una mujer llamada Damaris. Y esto hizo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, fuera compungido. Y por eso en 1 Corintios 1:23, Pablo, bueno, cuando comienza todo el primer libro de los Corintios, Pablo recalca lo siguiente, que me he propuesto una sola cosa, y esto es predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso en el capítulo 1, verso 23, él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y él recuerda, para los judíos ciertamente es un tropezadero, y para los gentiles es una locura, porque la predicación, la comunicación del evangelio es una locura para aquel que no cree. Y también es un tropezadero para aquel que está mirando otra cosa. Nosotros, y atención los cantantes que puedan escucharme, que puedan estar alerta a este mensaje, al igual que los músicos, quiero decirle, si vamos a tocar, toquemos para que el evangelio llegue a las vidas. Si vamos a cantar, cantemos el evangelio. Y el mensaje a las iglesias, sobre todo a los ministerios de adoración, a las iglesias es, por favor, hermano, analicen los cánticos que están emitiendo desde las plataformas. Porque si en esos cánticos no se exalta a Cristo, si en esos cánticos no se predica el evangelio, entonces no estamos haciendo lo que por obligatoriedad fuimos llamados a hacer. A ver, si somos evangélicos, nuestra meta es comunicar el evangelio. Y una vez más lo voy a repetir. A veces se escucha más el mensaje de la palabra de Dios, pero de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Y a veces los predicadores se quedan allí dando principios del Antiguo Testamento. Y no está mal esto, pero si cada vez que lo hacen no llevas al pueblo al evangelio, entonces no habrá arrepentimiento, porque lo que el pueblo, lo que la gente, lo que el impío necesita escuchar, no es lo que Dios hizo, sino lo que Dios hace en Cristo Jesús el día de hoy. La salvación llegará a las vidas. No es lo que Dios, a ver, para que nos entendamos. No es lo que Dios hizo con Caín. No es lo que Dios hizo con David. No es lo que Dios hizo con Abraham. No es eso. Lo que el mundo hoy necesita saber es lo que Dios hizo en Cristo para salvación de ellos. Eso es el evangelio, y nosotros como evangélicos estamos obligados, estamos compelidos a dar ese mensaje. ¿A darlo cómo? En nuestras adoraciones, en nuestras alabanzas, en nuestras comunicaciones, en nuestros anuncios a la iglesia, que todo lo que hagamos sea comunicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Otra vez estoy citando a Pedro. Pablo dice en 1 Corintios
capítulo 15, voy a leer varios versos ahí. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo y no creísteis en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En estos 4 versículos de 1 Corintios 15 se encuentra el extracto del evangelio. Pablo está diciendo, yo les voy a declarar el evangelio que he predicado, que ustedes recibieron, en el que ustedes perseveran, pero que también deben retener. Y que lo único que deben hacer es hablar de eso. Oh, gloria a Dios. Así que es vano, hermano, pararnos por eso, cuando alguien me pregunta, pastor, ¿pero alguien puede cantar música impía? Y yo suelo decirle, sí, puede, porque todo me es lícito, pero ¿conviene eso al pueblo del Señor? ¿Conviene eso a alguien que es cristiano? ¿Comunica a esa persona el evangelio? Si alguien que no ha aceptado a Cristo te oye cantar una canción no cristiana, ¿tú crees que va a aceptar al Señor por la canción que tú cantas? Porque tenemos mucho testimonio de gente que ha venido a los pies del Señor por canciones escritas. Abramos nuestros himnarios, el himnario de gloria y triunfo con el cual todos nosotros crecimos, amados. Y no es que yo esté en contra de la música contemporánea, no. Yo soy músico y soy cantante. Pero también debo declarar de que muchas de las canciones que se cantan el día de hoy no tienen a Cristo, no tienen el evangelio. Lo que están llenas es de un humanismo rampante, de un humanismo que exalta al hombre y disminuye a Dios. Y nosotros no estamos llamados a exaltar al hombre y a disminuir a Dios. No estamos llamados ni siquiera bíblicamente a estar peleando con el diablo. Escúcheme bien, usted y yo no estamos llamados a estar guerreando con el diablo. Nosotros no fuimos llamados para eso. Usted y yo fuimos llamados para anunciar el evangelio. Que si alguien va a pelear con el diablo, déjeselo al Señor. Déjeselo al Señor. Usted y yo estamos llamados para anunciar el evangelio. Fuimos llamados para anunciar las virtudes del evangelio, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día y todo conforme a las Escrituras. Por lo tanto, lo que debe salir de nuestra boca debe ser las Escrituras, porque el Evangelio se canta. Entonces, cuando yo hablo acerca de el evangelio en nuestra adoración, es para corregir algunas cosas, porque el evangelio debe ser prioridad aún en lo que cantamos. Y lo que cantamos debe ser para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿y el evangelio glorifica a Dios? Sí, pues entonces es mejor cantar el evangelio y celebrar el evangelio y vivir el evangelio y hablar del evangelio, porque eso es lo que nos hace a nosotros ser evangélicos. Por lo tanto, aún en la adoración, el evangelio debe ser prioridad. Como el evangelio es prioridad en la enseñanza y en la predicación, así debe ser en la adoración, porque no puede estar desconectada una cosa de la otra. Esto a veces uno, no sé, tiene que hablar duro con relación a esto o tiene que llamar la atención con relación a esto, pero analicemos por favor lo que está sonando en nuestras emisoras de radios. Analicemos lo que nosotros estamos escuchando, buscando en YouTube y buscando en Facebook, que a veces son muchas canciones con muchas palabrerías, pero con un poco sentido, con poca lógica, porque hoy no se está usando el sentido común, que es el más común de todos los sentidos, aún para conectar al hombre perdido con Dios. Nuestro trabajo es dar el evangelio en lo que cantamos y en lo que tocamos. Es decir, ¿un músico puede tocar el evangelio? Sí.
Un músico cuando lo hace para la gloria de Dios y su objetivo es que los perdidos escuchen el mensaje, aún su sonido, el sonido que da es diferente a cuando lo hace para ser escuchado. Un cantante cuando canta el evangelio se siente diferente a que cuando canta para que escuchen su voz. Por lo tanto, pueblo de Dios, escuchemos bien, prestemos bien atención, porque el evangelio de nuestra salvación debe ser cantado, debe ser predicado y debe ser anunciado por todas las vías. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.